Jesús dijo a sus discípulos: Tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibiréis ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, cuando des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando vosotros oréis, no hagáis como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Os aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando vosotros ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Os aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesucristo denuncia aquí la tremenda deformación que los fariseos habían provocado en el orden religioso y quiere que seamos precavidos al respecto. Porque los fariseos del tiempo de Cristo son algo del pasado, pero el fariseísmo sigue vigente. La actitud deformante de la religión puede afectarnos, tal vez, sin que lo advirtamos del todo. Y es que la práctica religiosa tiene naturalmente cierta visibilidad. Se nota, se ve, pero no se reduce jamás a lo que se ve. El fariseísmo priorizó lo que se ve y despreció lo que no se ve. O mejor dicho, despreció lo que Dios ve en el corazón de los hombres. El Evangelio de este miércoles de ceniza, inicio de la Cuaresma, tiene por principal destinatario al hombre religioso, al que practica la vida cristiana, al que anhela sinceramente abrir el corazón a la mirada salvífica del Padre Celestial. Está dirigido a los discípulos. Les advierte de no practicar la justicia para ser vistos por los hombres, porque el obrar justo, como decía recién, tiene dimensiones perceptibles, visibles, pero no debe ser practicado con la finalidad de obtener una recompensa humana que reemplace la retribución divina. Es verdad que debemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Es verdad que lo visible de la justicia tiene sentido, es necesario. Pero ese sentido es la glorificación del Padre, no la propia, no la nuestra. Dice en San Mateo, capítulo 5, dice Jesús: brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Porque de eso se trata, en definitiva, de la glorificación del Padre, de la orientación total hacia Él. Porque así lo vive el Hijo. Como dice la carta a los Filipenses, para que toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Es lo que vive y obra en el orden de la redención. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él, dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 8. Nada por cuenta propia o para la propia glorificación, para el reconocimiento, como un fin, sino todo por ser enviado del Padre y para agradar al Padre Celestial.
Así debe ser nuestro ayuno, nuestra oración, nuestra limosna. Agradar al Padre no consiste en una expresión superficial, sensible o intrascendente. Agradar al Padre Celestial es ser agradable ante sus ojos, ante su paternal mirada. Agradarlo es ser justo en su presencia, es ser santo, es vivir conforme a su voluntad, es ordenar todas las cosas hacia Él. Y sobre todo es recibir de Él el ser agradables a Él. Ser agradable al Padre es algo que se recibe. Puede parecernos una situación poco comprensible, pero en realidad agradar al Padre no es una obra nuestra fundada en fuerzas humanas. Es gracia, es misericordia de Dios. Es su obra en nosotros, ciertamente. No anula lo humano. El verdadero ayuno, oración y limosna y todas las buenas obras que implica la vida cristiana no son causas, sino consecuencias del amor de Dios en nosotros. Primera carta de San Juan, capítulo 4, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y es precisamente así como lo señala Pablo, porque el amor de Dios nos hizo amables, nos hizo agradables a Él, cuando no lo éramos por estar sumergidos en el pecado, así dice San Pablo, carta a los Romanos. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces podemos comprender por qué Jesús insiste más en la mirada del Padre que en la obra misma. No porque oración, ayuno y limosna sean prácticas sin importancia, sino porque sólo lo serán en la medida en que consistan en un acto de apertura del corazón a la mirada salvífica del Padre, en la medida en que expresan la obra de salvación que se lleva a cabo en las profundidades del alma. No son meros ejercicios ordenados a templar la voluntad. No puede reducirse solamente a ello. La clave es siempre la apertura del corazón a Dios, el vivir conforme a su voluntad. Isaías denunciaba la hipocresía de Israel muchos siglos antes de Cristo. Isaías 58. ¿Acaso este es el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse sentado. ¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero? Desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. Esos yugos, que deben ser quebrantados, son los que engendran el pecado. Hay que comprender bien estas preguntas tan significativas de Isaías. Mientras Israel proclama ayunos, hace negocios turbios y procede con injusticia. El profeta siempre pone en evidencia el mal que busca siempre ocultarse para sostenerse sobre la apariencia de bien, por eso el fariseísmo. Los fariseos hacían ayuno, oración y limosna también, pero lo hacían por un motivo distinto. No era el amor de Dios, sino el amor a sí mismos, la vanagloria. Este evangelio de este día nos dice, nos habla de dónde tenemos que buscar la recompensa. Y no simplemente una recompensa, sino a quien es la única recompensa, Dios mismo. Estas prácticas nos ayudan a buscarlo.
como decía recién, a abrirle el corazón a la presencia de Dios. Las apariencias no responden al corazón en la denuncia que hace el profeta Isaías. Y allí está la peor de las hipocresías, la hipocresía religiosa, esa piedad aparente con un corazón torcido. Uno de los extremos del fariseísmo, otro de los extremos, muy similar aunque parezca muy distinto, es que no haya nada visible, que no haya ninguna práctica, que todo quede como refugiado, en cierta manera, en una extraña interioridad, sin expresión. Por eso leía recién tan importante lo que dice San Mateo, lo que dice Jesús en San Mateo. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. El cristiano como transparencia del Padre Celestial. Quiere el Señor concedernos en esta Cuaresma el cambio de corazón. Quiera Dios hacer realidad en nuestras vidas aquello que anunciara Ezequiel. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Y así sean mi pueblo y yo sea su Dios.